proyecto Azularte lo que propone es una exploración del arte geométrico mediante la creación de un azulejo que une lo que sería la precisión matemática con la expresión artística. Entonces, su diseño lo que hace es que se apoya en conceptos como la simetría, la repetición, la rotación, y esos conceptos son fundamentales para comprender lo que sería la estructura y el equilibrio visual de esa composición. Desde el punto de vista geométrico, el azulejo lo que hace es que presenta una disposición regular de figuras, tanto angulares y de polígonos, y esas figuras lo que hacen es que se van repitiendo. Entonces eso genera un patrón que se le llama patrón continuo y destaca la relevancia de la periodicidad y la organización modular del diseño. La simetría central contribuye a que el movimiento se extienda de forma armoniosa, creando una sensación de ritmo y equilibrio visual. Además de eso, el contraste entre tonos de verdes que se utilizaron lo que hace es que las figuras que son triangulares y cuadrangulares se vean con una cierta profundidad y una percepción del relieve en conjunto. Elegimos este diseño porque combina figuras geométricas regulares, cuadrados, triángulos y rombos, que permiten crear un patrón simétrico y repetitivo. Este diseño se puede justificar matemáticamente porque utiliza rotaciones de 90 grados y reflexiones. Esto quiere decir que las figuras se repiten girando o reflejándose como en un espejo. Además, todas las figuras son congruentes, tienen los mismos lados y tienen los mismos ángulos, por lo que encajan perfectamente una con otras. Además, al repetirse, forman un mosaico completo sin dejar espacios vacíos ni tampoco superponerse, cumpliendo así con las propiedades de un teslado geométrico. Usamos diferentes tonos de verde para resaltar las figuras, pero se mantiene la simetría y matemáticamente lo justificamos. ¿Por qué? Cada módulo del diseño está formado a partir de un cuadrado, el cual es la base. Luego tenemos en el centro una estrella, la cual tiene 8 puntas, que estas están formadas a partir de triángulos isósceles. Tenemos rotaciones y simetrías axiales, las cuales repiten el patrón de los 4 cuadrantes. Siguiendo esta orden de ideas, mediante el análisis geométrico del diseño del azulejo, podemos observar que este está construido mediante la superposición y la rotación de figuras. Las mismas presentan diferentes formas y tamaños, ¿no?, características, y cada una de ellas cumple con condiciones específicas. Tanto es así que en el diseño encontramos 2 cuadrados de diferentes tamaños, donde uno de ellos presenta una rotación y ambos son cuadriláteros regulares. Por lo tanto, sus lados y ángulos interiores son iguales, es decir, todos sus ángulos son rectos y miden 90 grados. Podemos observar también que se encuentran superpuestos uno sobre el otro. Por otro lado, podemos destacar en la figura del diseño del azulejo los triángulos isósceles, equiláteros y polígonos cóncavos que aparecen. En el caso de las características que presentan los polígonos cóncavos, tenemos sus 4 lados y 4 vértices y uno de sus ángulos interiores es mayor a 180 grados. Bien, si vamos a ejemplificar, por ejemplo, en las extremidades del azulejo se forman la figura de 2 triángulos isósceles con sus 2 lados iguales y uno diferente, y entre ambos triángulos isósceles lo que se forma es un polígono cóncavo, ¿no?, donde el ángulo interior en el vértice polígono donde se unen los lados de abajo formando un ángulo reentrante de mayor, ¿no?, a 180 grados. Bien, esto en cada una de las puntas de las extremidades se cumple. Encontramos también el trapecio isósceles. En el diseño también encontramos las figuras de trapecios isósceles que cumplen con las siguientes condiciones: sus lados no paralelos, miden lo mismo y sus ángulos son iguales.
Bueno, a mí me toca hablar sobre la figura que se formó en el centro del azulejo, que es una estrella de 8 puntas, es un polígono de 8 puntas formado por triángulos isósceles, o sea que tienen 2 lados iguales. Podemos decir que esta figura tiene un eje de simetría que va desde uno de los vértices hacia el centro. También podemos concluir que esa estrella está formada, forma un polígono octógono, porque si unimos cada uno de los vértices tenemos 8 lados. Podemos concluir que es una figura simétrica, que es regular, que es repetitiva y está inscrita en un polígono octogonal. Este fue el azulejo que se seleccionó en la clase. A nosotros nos tocó el aterrizaje en la escuela. Y los contenidos programáticos de Levi, tanto de primer grado como segundo grado que se pueden trabajar, son los polígonos. Los polígonos como el rectángulo, el trapecio, el paralelogramo, los triángulos en sus diferentes medidas y ángulos y el cuadrado. También podemos trabajar algunos contenidos como las rectas, pueden ser las rectas secantes, perpendiculares o las rectas paralelas que fueron utilizadas para la construcción de este azulejo. En tercer grado y en cuarto grado. En tercer grado abarca algunos contenidos como por ejemplo polígonos, no polígonos. La figura completa está compuesta por varios polígonos, triángulos, cuadriláteros. Se pueden identificar cuáles son los polígonos y cuáles no. Triángulos, el diseño central y en las partes laterales está formado por muchos triángulos en distintos tamaños y tipos. Se pueden clasificar por lados, isósceles, escalenos y por ángulos agudos y rectos. Tenemos la posición relativa de las rectas. Se observan rectas paralelas, secantes, en algunos casos perpendiculares en el diseño. Después tenemos también cuarto grado, que en cuarto grado se trabaja desde ángulo, rectas, clasificaciones de ángulos. El diseño contiene ángulos rectos, triángulos, construcción, altura. Se puede analizar cómo se construyen las partes del diseño, de los ángulos, de triángulos, el trazado, la altura, su eje de simetría, cuadriláteros, clasificación por diagonales, polígonos convexos. La figura completa en sí es un polígono convexo y se puede estudiar desde la suma de los ángulos interiores o diagonales desde un vértice. En el azulejo trabajado también podemos identificar distintas líneas y distintas figuras geométricas en el diseño. Y bueno, podemos identificar polígonos regulares e irregulares, como lo son, por ejemplo, los triángulos, cuadrados, paralelogramos, pentágonos y hexágonos también. Y bueno, también, como mencionaba, podemos observar varias líneas, ¿no? Como líneas rectas, líneas en diagonales, líneas de simetría y también varios segmentos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la construcción de lo que es el azulejo, por ejemplo, en GeoGebra, ¿no? Bien. Y bueno, también encontramos muchas líneas perpendiculares y otra figura geométrica que también identificamos al formar los 4 azulejos. Al armarlo, identificamos una estrella de 8 puntas. En este diseño identificamos varios elementos de la geometría en el plano. Las rectas verticales y horizontales que se cruzan en el centro marcan los ejes y la simetría. La figura general es un cuadrado, dentro hay otros cuadrados rotados y paralelogramos que forman un marco. En las esquinas vemos triángulos y en el centro una estrella con polígonos regulares que muestran simetría de rotación. Todo esto combina para formar un mosaico geométrico armónico. Capítulo 6. Aterrizaje en la escuela. En esta imagen vemos cómo la geometría en el plano aparece en diseño real. La geometría estudia figuras que se dibujan en superficies planas como este mosaico. Primero observamos rectas perpendiculares formando ejes para ubicar puntos y ver simetrías. También hay rectas paralelas que se van siempre en la misma dirección.
figuras principales, un cuadrado dentro se destaca, paralelogramos, triángulos y un polígono estrellado en el centro. Estas formas se repiten y generan un diseño equilibrado. En este mosaico son las figuras geométricas de las figuras que se descubren en el plano sin dejar huecos, como pasa en pisos y decoraciones. En conclusión, esta imagen nos demuestra que la geometría está en todas partes y nos ayuda a entender y construir el espacio que nos rodea o en los centros educativos. Mi nombre es Elsa Alemán, del IFD de Rivera, soy de Matemática 2, ¿sí? Donde me tocó presentar la parte de construcción en el plano, ¿sí? Del azulejo. Entonces vamos a tomar la cuarta parte del azulejo, ¿sí? Y lo vamos a construir con las herramientas del compás y la regla, ¿sí? Luego vamos a hacer la rotación, ¿sí? Para conformar la figura entera del azulejo. Pasamos a la construcción. Utilizando mediatrices, transformo el cuadrado en una cuadrícula. Cada cuadradito de estos tiene de lado un cuarto de 10 centímetros, ¿sí? Como medida. Ahora voy a pasar a hacer la diagonal, ¿sí? Y la paralela de la misma a partir de este punto. Estamos construyendo esto, ¿verdad? Utilizando los puntos de intersección de las mediatrices, construyo las figuras geométricas. Para construir la figura azul, esta acá que vemos, ¿sí?
voy a utilizar las mediatrices. Como son perpendicular al lado del cuadrado, son paralelas, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer en esta parte, en este lado. Así quedó la figura azul. Ahora paso a construir la figura simétrica a esta, según la diagonal, en este lugar. Bien, acá construimos la figura simétrica. Luego, coloreando, ¿sí?, tenemos la cuarta parte del azulejo. Luego, haciendo la rotación, ¿sí?, de la figura, obtenemos el azulejo completo. Realizar la figura en GeoGebra, primero realizamos el segmento AB de 10 o 15 centímetros. En este caso, en la imagen utilicé 10 centímetros. Luego que ya tenemos el segmento AB, vamos al icono de polígono y elegimos polígono regular. En este caso, en la pantalla vamos a clicar en el segmento, en el punto A y en el punto B, y nos va a aparecer un cartel de cuántos vértices queremos esta figura. Lo que vamos a seleccionar es 4 vértices. Entonces nos forma un polígono regular de 4 vértices, que es el cuadrado. Luego que tenemos el polígono regular completo, la figura completa en GeoGebra, lo que vamos a hacer es realizar la mediatriz de ese polígono. Entonces nos vamos directo al icono de mediatriz, clicamos que queremos hacer la mediatriz, nos posicionamos en el punto A y en el punto B y nos va a trazar la mediatriz de ese polígono. Luego que ya tenemos la mediatriz, trazamos las diagonales del punto D al punto B y del punto A al punto C. Luego que ya tenemos las diagonales y la mediatriz del cuadrado del lado AB, lo que hacemos es realizar del punto E, que es de la mediatriz de AB, del punto E al punto B, realizamos otra mediatriz, que está el punto P. Luego del lado AD se realiza otra mediatriz y está el punto G. Luego de que ya tenemos la mediatriz del lado AD, lo que se hace del punto G, que es donde tenemos la mediatriz de ese lado, el punto G al punto D, se realiza otra mediatriz, que está el punto Q. Y luego del punto P, que es de la mediatriz de EB, del punto EB, realizamos una recta o una diagonal o un segmento donde nos indique del punto P al punto Q, que es la mediatriz del punto G y D. Para finalizar, lo que fuimos haciendo es, se traza otra mediatriz del punto A al punto G, que el punto G es la mediatriz del lado AD. Se realiza la mediatriz del punto A al punto G, que es la mediatriz es el punto S. Y después, lo que sí, se finaliza realizando los triángulos, que ahí vamos a la parte de segmento y clicamos del punto S al punto R un segmento, y así vamos a continuación del R a la otro segmento para realizar los triángulos existentes en nuestra figura. Como dijo la compañera, esta es la imagen completa terminada con todos sus elementos. Observándola, encontramos varias figuras geométricas como el triángulo, el cuadrilátero, el trapecio, el paralelogramo, en chico
sobre el cuadrado mayor. En estas figuras comparten vértices y líneas entre sí. En conjunto, esta figura muestra una construcción geométrica compleja basada en un cuadrado principal con líneas paralelas y diagonales que generan múltiples figuras en interior. Su análisis permite estudiar simetrías, proporciones angulares y proporciones entre segmentos. Luego, terminado, empezamos a pintarlo con diferentes colores, que queda así. Esta es una parte del cuadrado que pintamos. Luego, al finalizar, para juntar las 4 partes iguales y forma una imagen así, donde se ven bien las líneas, los vértices y las figuras geométricas. Después de realizar la creación del azulejo en el cuaderno y en la pizarra, pasamos a la etapa artística del trabajo. En esta instancia, la profesora nos brindó una baldosa que tiene la medida de 15 por 15, hace parte de un cuadrado, ¿no? Con la ayuda de un papel, que fue este papel, utilizamos y el diseño, calcamos el diseño geométricamente sobre la baldosa que habíamos elaborado previamente en el cuaderno y lo trasladamos hacia la baldosa. Luego empleamos pinturas acrílicas en diferentes tonos de verde, como se ven aquí, para darle color y vida a nuestro diseño. Esta experiencia nos permitió integrar contenidos de matemática y de arte, ¿no? Reafirmando conceptos trabajados en ambas áreas y cuidando que el diseño final mantuviera las proporciones y medidas originales a lo plasmado y realizado en el cuaderno. Así que hablábamos de que las líneas, las paralelas, las rectas se mantuvieran lo mejor y lo más parecido posible a aquello que habíamos creado tanto en GeoGebra con ayuda de la tecnología y en el cuaderno plasmado por cada uno de nosotros. Artísticamente, este diseño se relaciona con movimientos como el arte islámico y el arte modernista. Ambos incorporan patrones geométricos en la decoración arquitectónica y también en piezas artísticas. El arte islámico, por ejemplo, los motivos geométricos son fundamentales para representar lo infinito y lo divino a través de patrones repetitivos y simétricos. Por otro lado, el modernismo europeo utilizó la geometría para romper con estructuras clásicas y enfocarse en líneas y figuras que transmiten movimiento y dinamismo muy parecido a las rotaciones y desplazamientos que observamos en el azulejo. Así, el proyecto Azulejarte no solo nos conecta con la historia del arte y la arquitectura, sino que también nos invita a valorar y comprender el papel que la matemática y la geometría tienen dentro de la creación artística, poniendo también en evidencia que el arte y la ciencia son disciplinas que se complementan profundamente. Nuestro proyecto Azulejarte se vio plasmado de distintas formas geométricas en la baldosa. La pintura en formas geométricas, aunque parezca simples, está llena de curiosidades simbólicas y técnicas. Las corrientes artísticas más destacadas que utilizan la geometría como elemento central son las siguientes. El cubismo es una de las corrientes artísticas, no es totalmente abstracto, representa la realidad mediante la fragmentación de formas geométricas, como por ejemplo cubos, cilindros y conos, demostrando distintos puntos de vista. El artista cofundador destacado de esta corriente es Picasso. Luego tenemos al suprematismo, que se caracteriza por ser un arte abstracto reducido en formas geométricas como el cuadrado, círculo y triángulo, donde utiliza una gama limitada de colores. El artista destacado de esta corriente es Kazimir Malevich, creador del icónico cuadrado negro sobre un fondo blanco, el cual buscaba la objetividad pura.
Luego tenemos al constructivismo, donde predominan las formas geométricas y líneas. Por último tenemos al neoplasticismo, liderado por Pierre Mondrian. Esta corriente limitaba la pintura al uso de líneas y rectas, horizontales y verticales, donde se utilizaban los colores primarios como el amarillo, rojo y azul. Y no se podría utilizar colores como negro, blanco y gris. Buscaba la armonía y universal, un arte puro. Pierre Mondrian es el artista geométrico más popular en las aulas y su estilo es perfecto para introducir la matemática y unirla con la geometría. Desde la perspectiva artística, las figuras se destacan por su armonía visual y equilibrio. Los tonos verdes y azules, junto con los contrastes entre colores claros y oscuros, generan sensación de profundidad y movimiento. La repetición modular de los azulejos refuerza la idea de continuidad y unidad, evocando los patrones decorativos tradicionales que combinan ritmo y simetría. En cuanto al aspecto matemático, vemos también que el diseño se fundamenta en principios como la simetría axial y rotacional. A través de este proyecto, nosotros pudimos aplicar los conocimientos sobre polígonos y sus propiedades a través de una creación artística concreta, a través de un diseño de un azulejo pintado. Esta actividad nos permitió relacionar la geometría con el arte, explorando la simetría, las formas, los ángulos, las proporciones que se pueden encontrar en mosaicos y en patrones decorativos. El trabajo favoreció la observación, la precisión, la creatividad, mostrando cómo las figuras geométricas no solo son conceptos teóricos, sino también pueden ser herramientas para construir belleza y armonía visual. En conclusión, el proyecto ayudó a comprender la presencia de la geometría en el entorno cotidiano y su importancia tanto en lo científico como en lo estético.